Salmo 65, aquellos que tienen su Biblia física pueden abrir allí, los que tienen el celular pueden ir con el celular, y el que no, búscase un cristiano cerca, no, póngase de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así el Salmo 65, capítulo 65, versículo 9. Dice, cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios, diga conmigo, el río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así lo ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultos. Coronas el año con una copiosa cosecha. Repito, coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele el aplauso al Señor. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con granos. Todos gritan y cantan de alegría. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Esa es la bendición de Dios. Tome asiento. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir y Él lo hace. Dígale a alguien, aunque esté un poquito alejado, dígale, Dios bendice. ¿Y por qué digo que le diga al que tiene al lado? Porque a veces necesitamos escucharlo. Necesitamos escuchar que alguien nos confirme. Porque yo, ¿se habré escuchado bien? Dios bendice, a mí me está yendo tan mal. Entonces necesito escucharlo, que alguien me diga, Dios bendice. Y Dios lo hace. Y Dios hace cosas tan maravillosas como bendecir el año. Es decir, cuando yo vengo a buscar de Dios que Él bendiga mi año, Él está dispuesto a hacerlo. Él lo hace. Y dice que hasta los senderos más pisoteados. ¿Quién puede decir yo soy el más pisoteado? Acá este año me han pisoteado, de todos lados. Bueno, el Señor dice, aún a ti va a hacer que tengas una cosecha abundante. Aún a ti te va a dar abundancia, no importa cómo llegaste. Él te va a hacer que abundes en todas las cosas. Pero lo que me gusta es que dice que el río de Dios trae bendición. El río de Dios trae bendición, la abundancia por orden de Dios. ¿Sabes? El río de Dios, la palabra metafóricamente habla del río de Dios y está hablando del Espíritu Santo. Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y estaba haciendo referencia al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Es decir, los ríos que vienen, que llegan a nuestras vidas, que corren de dentro nuestro, son los ríos de Dios, son los que traen la bendición. Y lo traen por orden de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Allá en el fondo, Dios quiere bendecirte. Ahí me levantan las manos, bien. Dios quiere bendecirte. Dice que Él corona, bendice el año. Él corona, bendice el año con una copiosa cosecha. Pero yo no soy granjero ni tengo campo. ¿Para qué quiero una cosecha? Puse una maceta, unos tomates, que para mí me salen algunos tomates, pero con eso no voy a tirar todo el año. Dios habla de una cosecha conforme a lo que tú esperas recibir. ¿Qué esperas recibir? ¿Qué estás esperando recibir? No tengo ni idea. Entonces no vas a recibir nada. Es simple. ¿Alguna vez sacaste una foto con la tapita de
de la cámara así puesta, vieron que tiene unas tapitas, algunas cámaras, bueno, ahora sacan con los teléfonos. Bueno, le pusiste el dedo ahí a la cámara y sacaste la foto. ¿Qué salió de la foto? Nada. Es decir, que a menos que hagas foco en algo, que los puedas ver, nada va a pasar. Necesitamos visionar lo que queremos recibir. Yo les dije que tuve una visión de este lugar. Yo caminaba por este lugar, pero todavía no había llegado. Ni siquiera sabía que estaba en la realidad, pero ya lo veía. Y cuando entré, vi lo que había visto. Le decía yo, ahí estaba se me fue el nombre, el olivo. Se me había atravesado el árbol. Ahí estaba el olivo, y decía, pero qué olivo feo, está todo abandonado. Sí, estaba seco, estaba abandonado, pisoteado. Me dice, el pastor tiene razón, estaba peor que pisoteado ese. ¿Sabe lo que era? Las hormigas no habían dejado nada, habían secado. Pero el Señor me dijo que había un olivo ahí. Así que yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, ese olivo tiene que crecer. Le corté algunas ramas de seca, quedó ahí el tronquito, y ahí está, salieron ramas por todos lados. Así va a ser con tu vida. Quizás llegaste seco. Seco, seco, seco. ¿Se entiende, no? Bien seco. Y llegaste seco. Estoy seco, ¿con qué? ¿Cómo va a ser Dios? Dios va a mandar su río. Dios va a mandar tu río. Es un río que va a venir con bendiciones. Es un río que por orden de Dios te va a bendecir y va a hacer que sea este año un año de gran cosecha para tu vida. Pero tienes que pensar, tienes que visionar, tienes que ver lo que estás esperando que recibir. Amén. Pero también tenemos que aprender a hacer algo. Tenemos que aprender a bendecir. Estamos muy acostumbrados a recibir. ¿Alguna vez vio la esponja? La esponja usted la pone arriba del agua y se absorbe todo. Pero a menos que usted lo apriete, no larga lo que tiene. Y a veces Dios nos aprieta un poco para que aprendamos a bendecir, a dar, ¿está bien? Pero tenemos que aprender que no somos esponjas. ¿Sabe lo que Dios hizo con nosotros? Dios nos hizo canales de bendición. Canales de bendición. Canales de bendición. Es decir, tenemos que aprender a bendecir. A bendecir. Cuando recién comenzamos este ministerio, teníamos una ovejita que venía de Capital Federal. Allá está en el fondo de todo. Y llegaba con todo su esfuerzo solito, no podía ni la familia llegar. Y para volverle tenía que pagar el micro porque si no, no podía volverse. Pero Dios usó a este inútil y un día le dijo, el Señor te va a dar un auto. Y él se fue contento a buscar un crédito para comprarse un auto. Y entonces, a la otra semana cuando vino, porque venía una vez a la semana tampoco, me dijo, ya salimos con Cristina, que es su esposa, a buscar un crédito para comprar el auto. Y dije, no, para. El Señor no dijo que te vas a comprar un auto. El Señor dijo que te va a dar un auto. Y él me miró como diciendo, pastor, el Alzheimer, algo le está pasando. Y dije, no. El Señor dijo que te va a dar un auto. Creo que fue a la semana, no me acuerdo. Vino el cuñado y dijo, mira, a mí me van a dar del trabajo un auto nuevo, así que acá tenés mi auto. Y se lo dejó en la puerta. No sabía ni manejar. Y tenía el auto en la puerta. Aleluya. Se lo había dado. ¿Qué pasó? ¿Yo le di un auto? No, ¿verdad? ¿Quién le dio el auto? Dios. Pero me usó como canal de bendición. Me dijo, decile que yo le voy a dar un auto. Ahora, necesitamos aprender a hacer canales de bendición. Porque el canal de bendición es maravilloso. No solo bendice a otros, sino que también recibe su bendición. Jesús lo dijo así, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces, cuando yo doy, y no siempre tiene que ser cosas materiales, lo más importante es dar bendición.
Cuando yo doy bendición también soy bendecido. Cuando yo doy bendición soy bendecido. Tenemos que aprender a ser canales de bendición. La palabra de Dios nos enseña que somos bendecidos para bendecir. Diga conmigo, bendecido para bendecir. Esa es la parte que cuesta. Queremos ser bendecidos, pero cuando somos bendecidos nos olvidamos que había otro que le faltaba. Y tenemos que aprender a bendecir. La iglesia nació con el propósito de bendecir. La iglesia nació con el propósito de ser canales de bendición. Hoy tú tienes algo maravilloso que es la realidad de Cristo en tu corazón. Pero hay miles que no lo tienen. Hay miles que están simplemente luchando como pueden en un mundo que Jesús mismo dijo que era terrible. Necesitamos nosotros ser canales de bendición, llevar lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido lo tenemos que llevar a otros. Por lo tanto, este año necesitamos convertirnos en canales de bendición, bendecidos para bendecir, bendecidos para bendecir. Y así, entonces, hacer que lo que Dios tiene para nosotros venga. Ahora, hay bendición y hay maldición. Y muchos llegan a la iglesia y dicen, no, porque pastor me maldijeron, porque el de allá, el de acá, el otro, y me traen todas las historias de todas las maldiciones que andan por ahí dando vuelta. Déjeme decirle algo, la bendición siempre es más grande y más poderosa que cualquier maldición que usted pueda recibir. Usted es bendecido y la bendición es más grande. La palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Es decir, somos más bendecidos y la bendición siempre es mayor. Así que no me venga llorando con que el vecino, con que el otro, con que el que le hizo el trabajito, Usted es un hijo de Dios, usted es un bendecido, una bendecida de Dios, y todo eso no tiene ningún poder sobre su vida. No tiene ningún poder sobre su vida, a menos que usted se lo dé. A menos que usted le diga, sí, no, me va a venir. Pero si usted le dice, no, momentito, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, yo tengo bendición y te bendigo a pesar de que me estás maldiciendo. Ahí no es tan fácil, ¿no? Te bendigo a pesar de que me estás maldiciendo. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Qué es preferible, tener una victoria sobre el enemigo o no tener enemigos? ¿Por qué no hace que su enemigo se convierta en su amigo? Y se termina el problema. Siempre es mejor ganar al enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas en su cabeza. Y, eso me gusta, le voy a prender fuego a la cabeza. No. Está hablando de bendecirlo. El que vendía ascuas de fuego en pleno invierno era el único que tenía, el único vendedor de la calle que tenía una estufa propia. Él no pasaba frío, los demás se morían de frío. Entonces, lo que hacemos es lo bendecimos para que su corazón se entibie y deje ser nuestro enemigo. ¿Lo comprende? Bendecidos para bendecir. Todos los bichitos que andan dando vueltas están en mi cabeza. Ahora, en la bendición aparecen algunas características que yo quiero que usted conozca para que cuando reciba la bendición la pueda retener bien firme. La bendición llega a nosotros mediante lo que Dios estableció para que nosotros seamos bendecidos. Etapas, le decía hoy, cuando se terminan las etapas, fiestas, distintas cosas. También hay una autoridad para bendecir. Es decir, vamos a ver en la palabra de Dios que hay quienes tienen autoridad para bendecir y vamos a ver quiénes son. Y también vamos a ver el propósito que hay detrás de la bendición. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no hace las cosas porque sí.
tiene un propósito en todo lo que hace y para lo cual lo hace. Y quiere que nosotros podamos estar en ese propósito. Así que la bendición tiene un propósito. Dios bendice y lo hace de manera de que su pueblo tenga en todas las áreas, diga conmigo, en todas las áreas, todo lo suficiente. Es decir, Él no te va a bendecir en este área, en la otra área vas a estar tirado como el perejil. Bueno, ya el perejil vale tan caro que no está más tirado. Pero digo, ya no vas a estar en un lado y en otro, sino en todas las áreas. En todas las áreas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, lo que Dios dice es que Él quiere todo, no algunas cosas, no un poquito acá y me falta allá, porque eso no es estar bendecido. Entonces, Dios quiere y lo hace de tal manera que podamos tener toda la bendición. Por ejemplo, hay una fiesta que se conoce como la fiesta de las primicias. ¿Qué era la fiesta de las primicias? Era cuando Dios bendecía las cosechas que iban a venir. Por eso muchas veces nosotros traemos primicias. Son las primicias las que Dios bendice porque de ellas nosotros recibimos bendición. ¿Para qué se usan las primicias? Para alimentar a los que no tienen, para darles a aquellos que están con necesidad. Entonces, esas primicias, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando, estamos bendiciendo, canales de bendición. ¿Me va entendiendo? Entonces, ahí tenemos algunos instrumentos que Dios ha preparado. Por ejemplo, los días. Dios tiene una bendición para cada día. ¿Cuántos se levantan y toman mate? Ahí se la agarré. Pero ¿cuántos se levantan y antes de tomar mate van a buscar la bendición de Dios? Hay menos manos. ¿Sabe que usted necesita más la bendición de Dios que el mate? ¿Está seguro, pastor? Sí, estoy seguro. Quédese tranquilo, estoy seguro. Necesita más la bendición de Dios que el mate, o que el café, o que qué sé yo lo que usted haga a la mañana. Necesita más la bendición. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar la bendición. Así es como me muevo. Voy en búsqueda de la bendición. Busco al Señor. Y el Señor va a bendecir mi día. La bendición de la semana. Dios puso el Sabbat. El Sabbat, que no tiene nada que ver con el sábado, aunque ahora se usa el sábado como Sabbat, pero el Sabbat era el día en que Él bendecía la semana. Se reunían la familia, por eso no trabajaban, y allí Dios le daba la bendición de la semana. Para eso es el Sabbat. Y también estaba la bendición que hacía Dios de todo ese mes. ¿Por qué? Porque había un periodo en que Dios cubría a la familia y entonces bendecía todo el mes. Para eso estaban los padres o cabezas de familia. Pero también Dios bendice etapas o años. Deuteronomio 15 dice, cada 7 años harás remisión. Remisión es remitir, o sea, volver para atrás. Todo lo que podía haber pasado, todo volvía para atrás. Dice, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro. Del extranjero vas a demandar el reintegro. Pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Para que así, escuche esto, para que así no haya en medio de ti mendigo,
porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Cada 7 años Dios hacía algo. Dios hacía volver todo para atrás. Es decir, Él hacía o mandaba que ese año hubiese una remisión, es decir, cada 7 años Dios perdonaba toda deuda que se tuviera. Toda deuda que se tuviera se restablecía en un nuevo comienzo. Imagínese esto. Usted pasan los años y le va mal. Su negocio no le fue bien. O se quedó sin trabajo. Y entonces se endeuda. Y llega un momento en que la deuda ya pasa a un estado mayor y comienza a perder todo lo que tenía. Pero a los 7 años, Dios decía, hasta acá, hasta acá. Ahora todo vuelve como al primer año. Y usted vuelve a recuperar lo que había perdido. Y pasa a tener cero deuda. Cero deuda. ¿Cuánto tiene alguna deuda? Monetaria me refiero. El Señor dice, restauro y dejo todo a cero. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? Sí, ¿verdad? Dios lo hace. Dios lo hace. Y no tengo tiempo, porque si no le haría pasar a todos los que ya lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No sé. Ah, usted le dio plata. Yo no. Se ganó un premio. No, tampoco. Dios lo hace. Dios lo hace. Ahora, lo interesante de todo esto es que las deudas llevaban al pueblo de Dios a casos muy extremos. Y fíjese que dice aquí a los hermanos, no dice a los extranjeros. Esto era una ley para el pueblo de Dios. Esto era un mandato para el pueblo de Dios. Esto es un mandato para la iglesia de Dios. Es decir, todo aquel que tenía una deuda, siendo parte del pueblo de Dios, le era perdonada. El extremo de esto es que la deuda, de acuerdo a la ley, le autorizaba al que le debían a tomar como esclavos a la familia del deudor, sus hijos, su esposa. Es decir, cuando ellos llegaban a ese nivel, ellos estaban no solamente endeudados, estaban destruidos. Su familia se había destruido. Pero ¿cuál era el propósito de este mandato? Porque dijimos que Dios tiene un propósito para todo. ¿Para qué le mandaba esto? ¿Para que estuvieran contentos los que tenían deudas? Sí, pero para algo más. Porque un pueblo endeudado es un pueblo esclavo. Y no estoy hablando de política, así que no lo relacionen con la política. Estoy diciendo que si nosotros estamos endeudados, estamos esclavizados. No somos libres. Por eso Dios dice, no debáis nada a nadie, sino solamente amaros. Entonces, el pueblo, si Dios no hacía algo, el pueblo terminaba siendo esclavizado. Y dice, para que no haya mendigos entre el pueblo y para que no terminen esclavizados de otras naciones. Había un propósito. Hace unos años atrás iba de viaje con unos abogados no creyentes y hablando de la actualidad en ese momento, surgió los temas que todos conocemos. Y entonces le dije, el problema está en que no vivimos de acuerdo a la administración y manera en que Dios diseñó que vivamos, porque si no estaríamos viviendo otra realidad. Entonces le expliqué esto
Y se quedaron con la boca abierta. No entendí, ¿cómo puede ser eso? Es maravilloso. Ellos empezaron a entender desde el punto de vista legal todo lo que sucedía con lo que Dios había hecho. Deuteronomio 15:5 dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Esa es la bendición de Dios. Cuando, ¿qué hacemos? Obedecemos. Dice, si escuchares fielmente la voz de Dios, si como pueblo, si como argentinos hubiésemos escuchado la voz de Dios, ¿ustedes creen que estaríamos en la condición que estamos? No. Estaríamos nosotros prestando a otros y no nosotros estando debiéndole a otros. Pero no escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de los supergenios que nos dijeron que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, que había que hacer lo otro. Y no me importa quiénes eran, ni qué rama política, ni si fue, si no fue, si este, si este. El punto es que no escuchamos a Dios. Pero está escrito. Ahora, ¿podemos nosotros librarnos de eso en forma particular como iglesia? Claro que sí. ¿Podemos vivir en la Argentina y no tener que estar afectados por lo que hacen los demás? Sí, es posible. Es posible vivir otra realidad con Dios dentro de un contexto como el que estamos viviendo. Sí, es posible. Podemos vivir otra realidad, porque Dios nos hace vivir otra realidad. Vivimos aquí, pero somos ciudadanos del reino. El reino no tiene deudas, el reino no tiene inflación, el reino no tiene pandemia. Podemos vivir como ciudadanos del reino. Para eso necesitamos escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y hoy estamos aquí buscando eso. Dice, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. El propósito de Dios era bendecir a su pueblo y que nadie esté en necesidad, sino que vivan en una victoria y autoridad sobre las distintas naciones del mundo. Eso es lo que Dios quiere y se los estaba diciendo a ellos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Pero hay una etapa mayor que la de los 7 años, que es la etapa de los 7 veces 7, es decir, del año 50. La bendición del año 50, también llamado el año agradable de Jehová o año de jubileo, el año que podemos encontrar como el año shemita o sabático. Es un año muy particular, dice Levíticos 25:8. Además contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años, que sumen 49 años en total. Entonces, el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado sonido de trompeta, de cuerno de carnero. Algo así, a ver si lo tenemos por ahí. Algo como esto. A ver si lo dejamos ahí. Ese cuerno se llama Yobel. Hace referencia a un cuerno mayoritariamente de carnero. Ahora, lo tremendo de esto es que cada 50 años, un día, el día del perdón, todos escuchaban este sonido. Todos escuchaban ese cuerno sonando fuerte y prolongado. Y usted decía, ¿y con eso qué? Bueno, dice Levítico 25:10, aparta ese año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedas volver a la tierra que te pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. En el año de jubileo, a cada uno se le permite regresar a la tierra
que les pertenecía a sus antepasados. Trate de imaginar conmigo. Llega el año 50. Perdiste tu familia. Tus hijos están trabajando como esclavos. Tus hijos están bajo la tiranía de otro. No tienes la tierra que habías heredado, la perdiste. Perdiste tus bienes. Estás en la quiebra y además no tienes ninguna posibilidad de salir de ello. Así estás. De pronto, escuchas un sonido que conmueve hasta los huesos. Un sonido de una trompeta, de un cuerno de carnero que suena y retumba toda la ciudad. Y el Señor que declara que a partir de ese momento tus deudas son perdonadas, tu familia vuelve a estar contigo, tus tierras te son devueltas, eres libre de deuda y ahora tienes todo como al principio para poder tener un nuevo comienzo. Imagínate eso, imagínatelo por un instante y eso es lo que Dios te está hablando. Aleluya. No solo terminan las deudas, se termina la esclavitud. La esclavitud. Las familias se volvían a encontrar luego de 50 años. ¿Se imagina encontrarse luego de 50 años? Parece increíble, ¿verdad? 50 años sin ver a tus hijos y de pronto te vuelvas a encontrar con ellos para disfrutar de todo lo que le pertenecía mejor a tu tatarabuelo. ¿Dónde está Marta? Martita, está muy atenta a la palabra de hoy, porque tus tierras, la de tus abuelos, de tus padres, van a volver a ti, van a volver a ti. Era el tiempo de un nuevo comienzo. Era el tiempo, era el tiempo donde todo empezaba de cero. Tus hijos vuelven a ti. Tu esposo, tu esposa vuelve a ti. Tu familia vuelve a la alegría y a los cantos de alegría. Cada 7 años Dios perdonaba las deudas, pero cada 50 años, cada 49, y cuando comenzaba el 50, Dios restauraba absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Esa trompeta sonaba y el pueblo comenzaba a festejar. Y festejaba porque realmente había para festejar. Ahora, la bendición no es solamente decir bien de alguien. No es que Dios dice, ay, te bendigo. Ay, qué lindo me bendijo Dios. Y me voy con una palabrita agradable. La bendición es mucho más que decir bien de alguien o de una cosa. Podemos encontrar en la palabra de Dios qué implica la bendición. La bendición implica cosas concretas, cosas que suceden en nuestras vidas, no palabras, cosas concretas que suceden a partir de la bendición. Ana lloraba de amargura en el templo. Y el sacerdote, que por cierto no andaba muy bien con Dios, pero era el canal de bendición, la autoridad puesta por Dios, la bendijo. Y Ana se fue. Y se fue alegre porque había recibido la bendición. Dios te conceda lo que te estás pidiendo. Esas fueron las palabras. Pero Dios no solo la bendijo, sino que le dio las fuerzas para poder tener hijos. Ana sufría porque no tenía hijos, y no tener hijos en aquel tiempo era una maldición. Entonces recibió la fuerza y no solamente tuvo un hijo, el cual, ahora lo vemos, consagró a Dios, sino que tuvo muchos hijos. Ana recibió no solamente una, sino recibió la multiplicación, recibió la fructificación.
Diga conmigo, la bendición de Dios es multiplicación, perdón, es fructificación. Fructificación. Se termina la angustia de corazón. Jesús estaba ministrando y había mucho más de 5,000 personas. Y entonces se dio cuenta que estaban hacía varios días sin comer. Y les dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Los discípulos se miraron entre ellos y dijeron, ¿dónde vamos acá para darle comer a tanta gente? Y él le dijo, ¿qué tienen? Y tenemos acá 5 panes y 3 peces. No hay problema. Tomó la comida y dice que la bendijo. La bendijo. ¿Ustedes saben qué pasó con esa comida? ¿Qué pasó con esa comida? Porque Jesús dijo, multiplícate. Así dijo. ¿Qué dijo Jesús? Simplemente la bendijo. Señor, levantó, bendice estos alimentos. ¿Qué haces en tu casa? ¿Bendices los alimentos? ¿O te sientas y comes? Y me voy corriendo que estoy apurado. Bendice los alimentos. Cuando tú bendices los alimentos, algo sucede. Él bendijo los alimentos y comieron más de 5,000 personas. Se saciaron y sobraron 12 cestas. La bendición es multiplicación. La bendición es multiplicación. Cuando tú recibes la bendición, prepárate, porque Dios multiplica. Cuando bendice, multiplica. Dios mismo, cuando creó al hombre y la mujer, ¿qué hizo? Los bendijo. ¿Y qué les dijo? No vayan a tener hijos, no vaya a ser que después no puedan, o qué sé yo cuál es la moda ahora de no tener hijos. Mejor tengan un perrito, dijo el Papa el otro día. Les dijo, fructifiquen, multiplíquense. ¿Y qué pasó? Acá estamos nosotros. Sucedió. Quiere decir que cuando Dios bendice, algo sucede. Algo sucede. La bendición de Dios siempre fructifica y multiplica. Siempre fructifica y multiplica. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. La bendición es la manifestación del deseo de Dios. Yo deseo, amado, yo deseo que seas prosperado. Yo deseo. Eso es lo que dice Dios. Yo lo deseo. Y entonces lo hace. Pero vemos allí que el sacerdote bendijo a Ana. Vemos que Jesús bendijo los alimentos. Y vemos que Dios bendice al hombre. Diga conmigo, la autoridad para bendecir. La bendición se desata por medio de quien tiene autoridad para desatarla. Usted no puede recibir la bendición de un satanista, de un macumbero. Usted no puede recibir la bendición de un religioso. Usted tiene que recibir la bendición porque está Dios usando a alguien como canal de bendición. Es decir, tenemos que buscar canales de bendición. ¿Me sigue? Dice la palabra de Dios en Números 6:22. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos. ¿A quién? A Aarón y a sus hijos, no a cualquiera. Que bendigan al pueblo de Israel. Que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición. Y entonces le da las palabras. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez, dice, escuche esto, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Es decir, que hay una autoridad la cual Dios reconoce, y cuando nosotros recibimos la bendición de esa autoridad que Dios reconoce, entonces Dios bendice. ¿Me va siguiendo? Entonces lo que tenemos aquí es que se necesita autoridad para bendecir, porque Dios reconoce la autoridad que Él ha establecido.
Dios designa sacerdotes para bendecir al pueblo. Cada vez que el sacerdote bendice, Dios bendice. Dios dijo al sacerdote, tú bendícelos y yo los voy a bendecir. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Dios mío, yo soy un sacerdote. Quiere decir que tienes autoridad para bendecir. Pero no lo sabías. Entonces decía, necesitas bendición, anda a hablar con tal, o anda a ver al pastor otro, anda a ver. Pero tú tienes la autoridad para bendecir. Dios te la ha dado. Así que cuando tú bendices, Dios dice, yo bendigo. Porque te hice sacerdote. Porque te hice sacerdote. ¿Bajo qué orden? La de Melquisedec. Porque Jesús era bajo la orden de Melquisedec. No, ese era Jesús. Nosotros estamos bajo la orden de Jesús. Y es Él el que nos hizo sacerdotes a nosotros. Entonces nosotros bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué va a pasar? Jesús dijo, alguien que está bendiciendo en mi nombre, así que yo lo bendigo. Yo lo bendigo. Hay dos fases en esta bendición. Hay una instrucción, por ejemplo, Jesús, cuando estaba a punto de terminar su etapa en la tierra, dejó instrucciones. Hoy venimos al monte, precisamente aquí, a buscar honrarle a Dios, pero también estamos aquí porque hemos terminado una etapa. Hemos terminado una etapa y estamos por empezar una nueva. Por eso les dije que el año no había terminado. Estuvimos una semana preparándonos con ayuno y oración para llegar a este día. ¿Cómo llegamos? Santificados. Llegamos preparados, habiendo terminado una etapa. Una etapa se termina cuando cumplimos lo que Dios nos mandó a hacer. Por ejemplo, en este año 2021, algunos te traicionaron, algunos te hicieron alguna macana, algunos te hicieron mal. Y tú tienes ese rencor contra ellos. Pero Dios dijo, perdonar. Porque ese muchacho o esa chica se lo merece. No, jamás dijo eso Dios. Lo que Dios dice es que perdones porque a ti te será perdonado. Y Dios dice que si perdonamos, entonces somos libres. Y aquí está la etapa. Necesitamos terminar con todo lo que Dios nos mandó este año pasado. Por eso que nos preparamos una semana, ¿para qué? Porque si había alguna cosa que todavía nosotros no nos dábamos cuenta que estaba allí, teníamos que limpiarla. Teníamos que sacar esa levadura que nos estaba poniendo en condición de no poder recibir la bendición de Dios. Pero llegamos a esta etapa y estamos listos. Y estamos listos para dejar esa etapa atrás. En otras palabras, no estamos aquí para dejar atrás un año calendario, sino una etapa donde Dios nos guió y nos mostró qué era lo que teníamos que hacer. Y si lo hicimos, estamos listos. Dios nos muestra cómo David y Jesús dejaron instrucciones, pero también nos muestra cómo Salomón recibió las instrucciones de David y las llevó a cabo. ¿Y usted vio cómo fue bendecido Salomón? Dice la palabra de Dios que ni siquiera los lirios los lirios ni siquiera se vistieron como Salomón, haciendo una referencia a alguien que vestía maravillosamente bien. Dios le dio todo y mucho más. ¿Por qué? Porque Salomón recibió la bendición, pero llevó a cabo la instrucción que David le dio.
Los discípulos, cuando Jesús estaba yendo, le dio instrucciones. Id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se acuerda de eso? Más vale que se acuerde. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Llevaron a cabo las instrucciones. ¿Y qué pasó? Hoy estamos aquí nosotros. Ni usted ni yo estaríamos aquí si ellos nos hubiesen llevado adelante las instrucciones. Por lo tanto, la bendición tiene instrucciones. ¿Qué instrucciones? Isaías 44:7 dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Quién lo hará? Y entonces da la instrucción. Dice: anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Amados, hoy vine para algo. Hoy vine para anunciarles lo que viene y lo que está por venir de parte de Dios. Hoy estoy aquí para anunciarle lo que Dios me dijo que viene y lo que Dios está por hacer sobre su pueblo. Amén. Hoy vamos a anunciar lo que Dios trae y lo que Dios derramará sobre este año 2022. Pero necesitamos estar en el propósito de la bendición de Dios. Necesitamos estar en el propósito. Algo que aprendí, ¿saben qué es? Que el diablo te da cosas, pero también tiene propósito para el cual te da. ¿Qué es? Engañarte, esclavizarte y robarte. Pero Dios te da cosas que no añade tristeza con ellos. Riquezas, dice. Pero sí tiene un propósito. Y tú tienes que estar en el propósito de Dios para esa bendición. Es decir, todo lo que pidas tiene que tener un propósito que es cumplir con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros le sirvamos. Así que lo que yo tengo que pedir, ¿escucharon el testimonio de Alejandra? ¿Qué dijo? Que quería un vehículo para poder venir a la iglesia. Porque viven tan lejos que venir hasta acá es toda una travesía. Y además tienen que irse muy temprano porque se quedan sin medio de transporte. Ella dijo, yo quería poder tener un vehículo para poder ir a la iglesia. Es decir, necesito pedirle a Dios con el propósito de servirle a Dios. Necesito salud. ¿Para qué quiere la salud? Para servirte, Señor. No, porque así me paso todo el día de pesca en el lago Titicaca, qué sé yo. Si te da salud, tiene que tener un propósito. Y Él va a decir, yo espero que ahora me sirvas. Yo ahora espero que me sirvas. Le pides un auto, ¿para qué quieres el auto, como Alejandra? ¿Para qué quieres el auto? ¿Para irme de vacaciones? Bien, andate de vacaciones, pero ¿qué tal si le dices que le pides un auto para poder servirle a Él? Para poder servirle a Él. Ese fue el pedido de Ricardo y Cristina. Queremos un auto para servirte, Señor. Vamos a ir a llevar y a buscar a los hermanos. De hecho, hoy lo fueron a buscar, a Claudia te fue a buscar, ¿verdad? Ese fue Ricardo. Ahí está cumpliendo con el hijo. ¿Tiene su auto? Claro. Dios se lo dio. Porque lo puso al servicio de Dios. Las bendiciones de Dios tienen un propósito, que es que podamos servirle a Él. Si no, las bendiciones no llegan. Yo te animo a que te preguntes ahora, ¿para qué estoy pidiendo lo que le pido a Dios? ¿Qué voy a hacer con eso? Ay, cómo me gustaría cantar. ¿Para qué va a cantar? Me voy a poner una bailanta. No sé cómo es eso, yo no entiendo mucho de eso, pero usted me entiende, ¿verdad? Le voy a cantar al diablo porque... No. Si Dios te da una voz, es para que lo adores. ¿Me entiendes? ¿Para qué le estás pidiendo lo que le pides? Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzarlo, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Clarísimo.
Y aun cuando lo piden a Dios, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, deseando solamente lo que les dará placer. Y Dios dice, pídeme con el propósito que puse en tu vida. Señor, necesito poder llegar hasta tal lugar, porque quiero ir a hablarle tu palabra a alguien. Necesito pasajes para llegar. El 31, creo que es 30, ya me olvidé la fecha. ¿Dónde está mi esposa? Por acá. 30, 31, ¿te acordás? El viaje. No, yo tampoco, ella tampoco. Pero bueno, alrededor del 30, 31 por ahí. Estamos saliendo para abrir una iglesia en Cuba. Lo habíamos programado, lo habíamos estudiado, lo habíamos sacado de los cálculos, hicimos todo y salimos. No, jamás se me ocurrió que iba a ir a Cuba, o no por lo menos a abrir una iglesia. Pero él tenía un propósito. Ahora, cada pasaje a Cuba es muy caro. Y no teníamos para pagar ese pasaje. Pero el propósito era de Dios, no mío, de que vayamos a abrir allí. Así que, ¿qué hizo? Movilizó todos los ejércitos de Dios y sin poner un centavo, y ninguno de ustedes me lo regaló, por cierto, vamos a aclararlo. Tenemos 4 pasajes para ir a Cuba. Y ahora hay los hermanos que están conectados viéndonos desde Cuba. Saben, nos están esperando. Yo no sé qué es lo que tiene todo preparado el Señor allá, pero de una sola persona que se conectó a la iglesia, hoy ya hay más de 20 familias en Cuba esperando para que comience la obra. Y sigue poniendo favor, porque ahora nos llamaron de algunos pastores que están en autoridad para enseñarnos cómo abrir una obra allí, la parte legal. ¿Para qué le pedimos eso? Para hacer la voluntad de Dios. Así que Dios te va a dar los medios. Ahora, si le pide los medios para gastarlos en el casino, entonces no te lo va a dar. ¿Me entiendes? Yo quiero hablarles esto porque hoy lo vamos a bendecir. Hoy vamos a bendecir las familias, vamos a bendecir los trabajos, las empresas, los negocios, las finanzas, la salud. Pero tienes que tener claro para qué le estás pidiendo lo que le pides. Porque si le pides para gastar en tus placeres, Dios no te garantiza que te lo va a dar. Pero si le pides para servirle a Él, para honrarle a Él y para los propósitos que puso en tu vida, entonces Él te lo dará. Quiero una empresa para darle trabajo a todos mis hermanos que no tienen. Entonces tendrás tu empresa. Pero si tienes una empresa para explotar a tus hermanos, entonces no te la va a dar. ¿Me entiendes? Dios está esperando que le pidas, pero que lo hagas conforme al propósito que Él puso en tu vida. Él puso un propósito en tu vida. Pídele conforme a ese propósito y los cielos se derramarán sobre tu vida. Éxodo 23, 25 dice, mas Jehová vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios servís, serviréis, dice la palabra, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuándo? Cuando tú comiences a servir a Dios. Cuando tú comiences a servir a Dios, me alegro de que estén aquí y que vengan a bendecir, pero hermanos, mi anhelo en el corazón y en el corazón de Dios, que cada uno de los que esté aquí se levante para servir a Dios, para decirle al Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Yo quiero servirte, yo necesito servirte, y Dios te va a bendecir hasta lo más pequeño de tu vida, porque bendecirá tus aguas, bendecirá tu pan y te dará la salud que necesitas. Amén. Aleluya. Si le servimos con todo lo que nos ha dado y aún con lo que nos dará, entonces la bendición se manifestará en nuestras vidas de una manera poderosa. Y escuche, porque Dios comienza a hablar
de lo que va a hacer en tu vida. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres de la voz de Jehová tu Dios, las bendiciones te van a alcanzar, no importa si tú corres. Si dices, no, yo no quiero, me escapo, como hizo Jonás, no importa, te van a alcanzar. Las bendiciones van a ser más rápidas que tú y te van a alcanzar, van a llegar sobre tu vida. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos que Jehová tu Dios, que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Y yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a tu diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amados, ahora sí, sin más, quiero, para cerrar este maravilloso día, darles la palabra que el Señor me dio para este 2022, la cual Dios nos da para que la tomemos bajo todas las cosas que hemos visto, para que podamos andar en sus propósitos, para que podamos bendecir a otros, para que podamos entender cómo Dios lo hace. La palabra que el Señor me dio hace un par de semanas atrás, no porque se la pedí, es esta, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amados, hoy vine a anunciarles que ha llegado, que el Señor ha proclamado que viene sobre nosotros el tiempo del favor del Señor. ¡Aleluya! Vamos a darle el más fuerte aplauso al Señor que pueda usted recibir. 2022, año del favor de Dios sobre nosotros, su iglesia. ¡Aleluya! Año de jubileo. Las deudas se terminan, la esclavitud se termina, el Señor te restaura todo lo que habías perdido. Este es el año del favor de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Año de jubileo, año de jubileo. El Señor restaura.
El Señor devuelve, el Señor quita deudas, el Señor trae restauración sobre tu familia. Tus hijos volverán a tu casa. Tu matrimonio comenzará a sanarse. El Señor lo hará. El Señor lo hará. Este es el año del favor del Señor. Y lo que quedó, quedó atrás. El año 2021 queda hoy, a partir de hoy queda atrás. No importa lo que pasó, no importa lo que perdiste, no importa lo que el diablo te sacó. Ahora comienza un nuevo año, el año del favor de Dios sobre tu vida. El año del favor de Dios sobre tu vida. Aleluya, aleluya.